Estamos aquí de nuevo con el profesor César Pérez, sociólogo, especialista en sociología urbana, doctorado en una universidad italiana, lo que lógicamente lo obliga a hablar el italiano y a apreciar ese hermoso tesoro que es Italia. Toda Italia es un tesoro. Italia es... Y dicen que las damas italianas son las más hermosas de Europa. Bueno, puedo dar fe. Bueno, entonces, la semana pasada habíamos conversado con el profesor César Pérez sobre temas políticos y quedamos de dedicar este espacio de hoy a hablar de Ucrania, la guerra del siglo XXI. Él que ha estado en toda Europa y que conoce al dedillo esa zona del mundo, que conoce a los soviéticos por haber sido en algún momento amigo muy cercano, aunque no íntimo, de los soviéticos, nos puede ayudar a comprender a nosotros los occidentales de la colita del mundo, qué es lo que se debate en Ucrania, por qué Putin le ha dado esa importancia a ese enfrentamiento y por qué Estados Unidos y la Unión Europea casi están decididos a hacer de Ucrania el centro de una tercera guerra mundial. Regresamos. Profesor César Pérez, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y ser tan amable con este espacio. Usted no le gusta que yo diga que usted es un politólogo, pero usted también es un experto en ciencias políticas por vida y por estudio. Creo que un día vamos a pelear fuerte por esa insistencia. Creo que los dientes le nacieron bregando con la política y es tan cabezón que sigue bregando con la política a pesar de que yo sé que la política le ha dado muchas satisfacciones, como se dice, muchas gratificaciones, como diría un psicólogo, pero también muchos tropezones, ¿no? Y le ha hecho pasar momentos de dificultades. Ucrania tiene 603.548 kilómetros cuadrados. Es decir, que la República Dominicana cabe 12 veces en Ucrania, en el territorio de Ucrania. Ucrania tiene en estos momentos 44 millones de habitantes, poquito más, poquito menos, y pertenece geográficamente a Europa. Impresiona que hace frontera con 7 países, incluyendo uno, Bielorrusia, una frontera de más de 4.000 kilómetros. Y hemos descubierto, los ignorantes, que Ucrania es un territorio que produce absolutamente de todo. Antes decíamos que Dios lo había puesto todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene todo, casi puede ser autosuficiente, pero Ucrania también, Ucrania absolutamente de todo. Es el país de mayor cantidad de Europa, de mayor cantidad de minerales, y minerales de estos que son de primera línea, ¿no? Exacto. Y además de eso es el país de mayor capacidad productiva de grano de Europa. Exactamente. Ahora con la guerra, el mundo occidental, cosa interesante, se da cuenta que casi todo depende de Ucrania, de una nación. Sí. Impresionante eso, ¿no? Muy interesante para... Es el lugar por donde pasa el oleoducto de petróleo y de gas a Europa. Es interesante para los que son estudiosos de lo que se llama la geografía económica. Bueno, perteneció a la URSS, que usted conoce muy bien, Unión de República Socialista Soviética, y hay unos antecedentes que casi exculpan a Putin, porque en realidad había habido un pacto de que por lo menos Estados Unidos y la Unión Europea no iban a instalar
eventualmente bases militares en Ucrania, y aunque no existen las bases, sí existe el proyecto. Bueno, ¿qué lleva a Putin a invadir a Europa, profesor? Perdón, a Ucrania. Mira, yo pienso que esa Usted conoce a Ucrania, ¿no? Sí, yo estuve 20 días en Crimea, Ya. en Yalta. Y es un país muy bello, una planura bellísima, sembrada de maíz, de trigo y demás. Gente muy educada, ¿no? Sí. Mira, a mí me parece que es necesario conocer un poco el contexto Ya. y las razones que llevan a que la Rusia de Putin invada a Polonia. Se ha dicho que la invade porque Occidente le iba a poner las bases militares a través de la OTAN. Exacto. Y que en legítima defensa la invade para decirle no quiero bases militares en mi frontera. Porque sí es verdad que hay un acuerdo. Sí, sí, violado. Exactamente. Sin embargo, y que en legítima defensa invade. Pienso que es muy simple decirlo así. O sea, porque a ti te ponen te ponen cerca cualquier peligro y tú lo enfrentas no solamente por el peligro, sino por lo que son tu historia de respuesta ante un peligro. O sea, así somos todos los seres humanos, así somos los humanos. Y así mismo es incluso la naturaleza en general. Creo que eso hay que ver. Ucrania fue una comunidad, una nación. Una nación como muchas naciones que al final se confluyeron en el 17 y en el 19 terminaron con lo que fue la ex Unión Soviética. Pero antes sirvió de base incluso a los mismos soviéticos en términos étnicos. Sí, bueno, no, eso es muy complejo porque fue una comunidad de naciones, muchas que se consideraban nación por la lengua o por la cultura. Y muchas fueron asimiladas a regiones, a repúblicas. Ucrania, tenía 648.000 kilómetros cuadrados, más o menos, ¿no? Sí, sí. Ese era el país más grande de Europa junto con la Unión Soviética, después de la Rusia, ¿no? Entonces, existía, pero ahí había muchas y muchas lenguas, muchas y muchas nacionalidades, al igual que en todos los otros países. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Ucrania entra a formar parte de la ex Unión Soviética, fue de lo primero, pero fue de lo primero en integrarse a la ex Unión Soviética, pero la primera en salirse de la ex Unión Soviética cuando viene la debacle. La ex Unión Soviética estaba unida por un partido. El Partido Comunista unió toda la Unión Soviética. Y toda esa Unión Soviética estaba presente cuando se presenta se presenta lo que es la perestroika. Ahí comienza a disminuirse esa unidad monolítica que por la fuerza se mantenía en la ex Unión Soviética. En la Unión Soviética. En la Unión Soviética de ese momento. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se rompe, se disuelve la Unión Soviética, se disuelven una cosa importante. Y creo que fue, y muchos dicen que fue lo principal, que el partido también se debilita. La única y la principal institución, la más fuerte de la Unión Soviética era el partido. Cuando se desmantela la Unión Soviética, comienza el desmantelamiento del partido. Y el desmantelamiento del partido hace definitivo ya esa ruptura. Pero
esa Unión Soviética se había formado a través de una historia de Rusia de expandirse y de engullir territorio, de formar territorio, porque no fue casual que todos esos territorios, incluyendo a Ucrania, conforman la Unión Soviética. Había toda ese pasado de expansión. Rusia se expandió tanto que llegó hasta América. Ya. O sea, Alaska era rusa. Sí, sí, cómo no. O sea, hasta América llegó Sí, la sí. expansión de Rusia. Se expandió en toda la Eurasia, en toda la Asia, en toda Europa se expandió Rusia, ¿no? Engullendo territorio. Entonces, cuando todo ese territorio se cae, que lo mantiene un poder centrado por un partido, ahí aparece el problema de cómo se van a comportar cada una de esas repúblicas. Entonces, Sobre todo en relación a Rusia. en relación a Rusia, ¿cómo se van a hacer con relación a Rusia? Porque aparentemente Rusia, usted me corregirá, era la única, o es la única, depende de quien lo vea y lo diga, que mantiene su esencia socialista marxista. ¿La de ahora? Sí. No, Bueno, no, en lo absoluto. pero las otras no. En lo absoluto. Las O sea, otras en lo desde- absoluto. desde el Es todo inicio. lo contrario. La Rusia es donde con mayor claridad se ve la negación del antiguo régimen. Pero en la práctica o en el discurso, En todo. en todo. En todo. ¿Por qué? Porque cuando se rompe esa Rusia, ¿No hay partido comunista en Rusia? el Partido Comunista se rompe. Ahora, lo que mucha gente no se pregunta, ¿y quiénes fueron los que asumieron el poder en esa Rusia? En la Rusia en esa de ahora, ¿quiénes asumieron el poder? Naturalmente que fue la nomenclatura. O sea, fue Sí, sí. todo ese aparato dirigente, Pero persiste. todo ese aparato dirigente que tenía un usufructo de hecho Sí. de la propiedad. O sea, la propiedad se decía que era del pueblo, que era socialista legalmente, pero de hecho era de una plutocracia, era de un grupo reducido en el partido. Como es en el capitalismo, es quien la maneja. Exacto. Ese grupo. Ahora, de ese grupo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ese grupo se rearticula? Putin era uno de esos grupos, de ese grupo dirigente importante, porque fue oficial de la KGB. La KGB es La FBI, KGB era la el FBI organismo de americano, inteligencia. ruso. O sea, es el aparato, es lo que mantiene Sí, sí, sí. todo el aparato, Sí, sí. el aparato represivo. El espionaje. Entonces, él era oficial en Alemania Occidental, en Alemania Oriental. Correcto. Era oficial. Y de ahí él va a Leningrado, el antiguo, que ahora es San Petersburgo, y ahí en San Petersburgo es que comienza a nuclearse todos esos sectores que de una u otra manera del antiguo régimen comienzan a rehacer y hacer fortuna. Y hacen fortuna. Pero al mismo tiempo había muchos sectores de eso que se enriquecieron rápidamente en el gobierno de Boris Yeltsin. Se enriquecen rápidamente. Petróleo da dinero en todas partes. Y hay toda esa disputa entre lo que es el antiguo aparato político y lo que es también los nuevos aparatos, los nuevos del aparato político que se enriquecen y enriquecen a muchas de sus ¿Pero gente. se sigue llamando comunista? No, No. imposible, no. Le llaman los oligarcas. Bueno, La oligarquía. pero eso como le llaman, pero Sí. yo digo ellos no, oficialmente. en lo absoluto. La propiedad sigue siendo, la propiedad es una propiedad. Digo, la entidad partidaria, ¿cómo se llama? La El en- partido de bueno, Putin. Él tiene un partido me parece que se llama Partido Republicano, una cosa así, Partido Ya. Nacional de Reagrupamiento Nacional. Como se reagrupan los partidos que son de derecha en general. Eso, reagrupación nacional. O sea, algo así. hoy Putin es un hombre de derecha. En esencia sí. ¿Eh?
Esencialmente sí de derecha. Sí, porque la derecha es una concepción. Pero eso lo decimos a partir de su visión del mundo y de sus hechos. No, de su visión del mundo. Pero, y en términos ideológicos, en el papel, ¿qué es él? Un hombre de poder. Un hombre enriquecido con el poder. Uno de los hombres más ricos. No un socialista. Que se le atribuye la mayor riqueza. Porque uno nota que en Occidente los partidos Pero hay un partido comunista de izquierda están todos con Putin. Sí. ya eso es una cosa que vamos a ver. Okay. Pero lo que quiero es decir lo siguiente. Toda esa reagrupación de fuerzas económicas es que se coaligan con la fuerza política y con la fuerza política y forman el poder que hay ahora. No. Alguna gente no se pregunta. ¿Y el Partido Comunista? El Partido Comunista tenía 50.000 millones de dólares en el extranjero. ¿Dónde está ese dinero? Mucho de ese dinero se apoderó esa nomenclatura y lo invirtió en lo que en actividades empresariales. Lo invirtió, y eso le da un poder económico de derecho y de hecho, porque lo legaliza, y de hecho porque lo tiene, que no lo tenía antes. O sea, es más poderoso y más perverso ese poder. Entonces, Putin tiene toda ese pasado de hacer su poder sobre la base del poder económico. Pero también está otro factor cultural de expansión de Rusia. O sea, Rusia siempre quiso expandirse y se expandió. Y se expandió sobre la base de una concepción de que todo lo que estaba alrededor debía rusificarlo. Y no solamente lo rusificaba, sino lo rusificaba porque se apoderaba del territorio, o porque lo incorporaba a su territorio, al gran territorio de Rusia, sino también cultural y la lengua. No, con la lengua. O sea, en toda esa república, la lengua oficial y de gente que no hablaba ruso, era el ruso. Yeah. Y en toda la república, el secretario general del partido era de esa región. Pero el subsecretario general siempre era ruso. Para Rusia tener el control, los rusos tenían el control de todo el territorio. O sea, había una vocación expansionista. Y una vocación expansionista que da un nacionalismo, o sea, y una concepción. Estamos hablando de aún en la URSS. En la URSS, estamos hablando de la URSS y en toda la tradición. Esa tradición, esa tradición quizás se acentuó más en la URSS. O sea, el regionalismo ruso estuvo presente. Quizás se acentuó más en la URSS porque se acentuó más sobre la base de un proyecto unificado, llamado el socialismo, ¿no? Entonces, todo ese nacionalismo lo llevaba naturalmente a ver con los ojos, o sea, por encima de los hombros, a todas las partes, a todas las regiones que gravitaban sobre él. Y naturalmente, Ucrania, cuando Ucrania quiere ser independiente, cuando Ucrania quiere tener esas bases, todo ese pasado y toda esa concepción de la Rusia hace reaccionar a Putin y dice, no la voy a tener, y la invade. Pero Ucrania era independiente. Sí, era independiente. Era independiente ahora, después de la disolución. En la primera. Le hago una pregunta, profesor, antes de ir a la pausa. De todos los territorios que componían la URSS, Ucrania era, digamos, el más importante en términos de geografía económica y entiendo además que en términos militares también, porque conservaba la mayor cantidad de arsenal nuclear. Que tuvo que darlo a la Rusia.
Claro que sí, O sea, ellos tenían una superioridad sobre los demás territorios de la URSS. no superioridad, vamos a decir, superioridad en términos geográficos De recursos, y de recursos. pero no políticos. No políticos, Exacto. o sea, no políticos. Tenían varias zonas y esas zonas que en esa zona rusificada, y mucha población rusa, o sea, ruso y rusificado. Muchas de esas partes, de todo el Donbass, toda la parte que va al litoral, Ucrania, sí. digo, Crimea, toda esa parte, Yalta, sí, toda esa parte de ahí, de esa islita, bellísima, toda esa parte, había gran población rusa y había población no rusa, que hablaban ucraniano y otras lenguas incluso. Entonces, naturalmente que cuando Rusia invade, cuando se desgrana la URSS, todos esos territorios en gran medida gravitan y quieren como referencia a Rusia. Ya usted nos ha hablado de cómo se disolvió la URSS, Putin en la nueva Rusia y Ucrania dentro de todo el contexto. Vamos a un segmento comercial para que nos hable entonces y nos diga por qué Putin invade a Ucrania. ¿Me parece? Muy bien. Profesor César Pérez, seguimos con usted hablando del tema de la invasión de Rusia a Ucrania y nos ha dado un buen contexto que nos permite comprender política y territorialmente cuestiones importantes para ahora. Usted que, no voy a decir que es ucraniano, pero ha estado por ahí, me dice unos 20 días en sus años juveniles, que equivalen a meses. Porque en esos años juveniles uno multiplica el tiempo, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué Putin? ¿Razones políticas y económicas o de otro orden para Putin invadir a Rusia? Para Putin invadir a Ucrania. Mira, en gran medida gravita sobre Rusia todo su pasado de que todo cuanto está a su entorno le pertenece. O sea, ellos siguen con esa convicción. ¿Qué dice Putin? Putin dice que Ucrania nunca fue un estado y que fue parte de la Unión Soviética. Fue parte de Rusia. Siempre fue parte. O sea, es como una provincia. Entonces, hay una cuestión que ese poder, Rusia, es un poder que nunca ha dejado de ser, tener esa vocación, diríamos así, de control. O sea, no solo a Ucrania, sino a todos los a todos los que pertenecieron a la URSS. A todo su entorno, a todo su entorno. Entonces, cuando se plantea... ¿Es un planteamiento, perdón, de los rusos o de Putin? No es un planteamiento de la tradición rusa, del pensamiento ruso. Okay. Y también otro elemento que tiene el pensamiento ruso es ese odio, amor con Occidente. Yeah. Entonces, cuando la OTAN y Europa comienza a expandirse y a rodear a Rusia, es evidente que todo el sentimiento, toda esa idea de que lo asedian y de que Occidente lo invade, debe dar una respuesta. Ahí es cuando muchos pensamos si Putin no tiene razón en algún momento. Bueno, en la medida en que él está siendo realmente rodeado. Sí, es una razón por Occidente. Mejor vamos a decirlo así, es una razón para reaccionar. Ya. Es una razón para apuntalarse y apuntalar el poderío de un país y en este caso de un cierto imperio, ¿no? Porque incluso entiendo que más de un experto en geopolítica de Estados Unidos lo había dicho, con el gurú de Kissinger a la cabeza, que dijo, señores, no juzguen el americano. ¿Qué es lo que sabía Kissinger? Kissinger sabía todo ese pasado, toda esa actitud de reacción de Rusia y de los rusos. Y algo de sentido común. Y algo de sentido ruso. O sea, yo creo que el Occidente me está rodeando. Sí, claro, entonces si el Occidente me rodea
yo me tengo que defender. Correcto. Y no solamente se defiende, sino que defiende una razón de poder. Todo gran dirigente de una gran nación, incluso hasta de una pequeña nación, tiene que recoger todo el sentimiento nacional y nacionalista, para dar una demostración de que es potente. Así es. Entonces tiene que dar una demostración de que es fuerte, diciendo si me ponen la... si ingresa a la OTAN. Exacto, si ingresa, voy a reaccionar Sí. y voy a invadir y voy a tomar el país. Efectivamente Y lo hizo. Efectivamente lo hizo. Mucha gente, muchos analistas agudos, dicen que quizás esa no es la única razón. Que no es la única razón. Que puede haber algunas de esas razones de orden muy personal de él. Muy personal. Bueno, en los hechos ha devenido el que por esa vía, teniendo a Ucrania en sus manos, la Rusia de Putin tiene a Europa en sus manos. Claro. Y la OTAN tiene que hacerlo un interlocutor válido, Sí. porque además Putin ha estado fuera de los grandes escenarios de decisiones. Sí, pero también debilita. O sea, cuando la estrategia de Rusia es tomar todo el litoral sur, toda la parte sur, toda la parte que une a Ucrania con el Mar Negro, Todo lo que con el mar, todo lo que limitarlo. lleva petróleo. O sea, a lo Europa. limita. O sea, debilita ese poder. Porque no creo, ni a nadie le puede caber, que Putin ni los rusos piensan que pueden sostener una invasión, un país invadido de la dimensión de Ucrania. O sea, tú no puedes invadir un país, mantenerte en un país que tiene 640 millones. Pero sí puede mantener la zona Exacto. de más interés. Para debilitarlo, para debilitar ese poder. Y para beneficiarse políticamente. Claro. ¿Por qué? Porque con eso se refuerza su poder. O sea, Exacto. resuelve dos cosas. Primero, refuerza su poder, que viene de toda la tradición nacionalista. Y segundo, refuerza su poder porque debilita el poder del quien percibe como enemigo. Que por lo que usted me dice, lo interpreto como más que el poder personal de Putin, refuerza el poder de una nación. Exacto. Que se llama Rusia. Claro. En ese sentido, él logra entonces un apoyo. Porque él logra un apoyo nacional, porque Putin y el sentimiento nacional se explota para realmente producir el poder. La consigna de Stalin para el Ejército Rojo, que en gran medida fue el que liberó al mundo del nazismo, del nazifascismo, era por la patria y por Stalin. Ya. Por la patria y por Stalin. O sea, un sentimiento nacional sí. encarnado en una figura. Correcto. Entonces, esa figura tiene que jugar ese papel que tradicionalmente juega, no en Rusia, sino en la generalidad de los países. Que ahora se diría entonces por la patria y por Putin. Claro, la Z. Por la patria y por Putin. Por la patria y por Putin igual. Pero esta vez no es una guerra para tomar un país, mantener esos países, sino para debilitar y fortalecerse como tal. Y además, mandar una nota equivocada, totalmente equivocada, de que la OTAN no puede expandirse más de cuanto estaba establecido. Cosa equivocada porque ahora Suecia, Finlandia, Letonia, Estonia, todo eso quieren pertenecer a la OTAN. Y si no son miembros de la OTAN es porque para ser miembro de la comunidad europea tiene que ser unánime. Y Turquía se opone porque Turquía tiene problemas con esos países nórdicos, porque esos países nórdicos son lugares, son santuarios de una fuerza, la fuerza kurda, que en Turquía hostiga, ¿no?, a el poder de Erdogan, el poder turco. Pero cuando debilita todo ese frente, cuando hace que Ucrania se convierta en un lugar mediterráneo, o sea,
sin mar, sin acceso al mar, Sí. realmente le da un golpe definitivo, o mejor dicho, muy contundente a Europa, porque tiene el granero y tiene el lugar de donde pasa su oleoducto prácticamente en sus manos. Profesor, y esa afirmación que hacen algunos especialistas de que una gran cantidad, quizá la mitad o la mayoría de los ucranianos son prorrusos. Eso son tonterías que dicen, ¿no? Ya. Eso son tonterías. Hay una imbricación de la cultura ucraniana, de Ucrania y de todos los países con Rusia, porque gravitan. Y en realidad las naciones europeas son recientes. Sí. Las naciones europeas, el sentimiento nacional europeo era reciente. Mucha gente hubo gente que nació por los años, inicio del siglo, a veces tuvo pasaporte de 7 países, de 6 países, de 5 países, porque iban cambiando de país, ¿no? O sea, iban cambiando le pertenecía a uno u otro país. O sea, la nación es muy reciente. Entonces, Ucrania como tal, como nación, ha existido siempre, pero ha existido muy ligado a Rusia, es cierto. Y el idioma, muchos eran bilingües, porque el ruso se le impuso a toda la república. Yeah. Y naturalmente cuando alguien habla una lengua, en gran medida asume parte de la cultura de esa lengua. Seguro. Por lo tanto, muchos ucranianos eran simpatizantes y son simpatizantes de los rusos, pero ucranianos, una persona nacional puede sentirse muy afín a otras naciones y puede tener elementos de otras naciones, pero siempre escoge una como su referencia, siempre escoge una como su referencia. Eso los ucranianos podían sentir hacia Rusia, pero eran ucranianos. Yeah. Como eran azerbaiyanos, los azerbaiyanos, como es Uzbekistán. O sea, así era, ¿no? Pero eso no es así, no es que son prorrusos. Yeah. Ahora, hay comunidad de eso que sí entiende que en lugar de ser rusificado o ucranizado, se rusifican. Porque ahora Ucrania, el gobierno quiere imponerle la lengua a muchas comunidades. Esas comunidades de Crimea y toda esa parte por ahí, dice, bueno, para yo ser de Ucrania, soy de Rusia. Exacto. Son esos problemas de orden lingüístico-cultural que están presentes en ese conflicto. Ya la guerra no es entre Rusia y Ucrania. Ya la guerra devino una guerra entre Rusia y la OTAN y los Estados Unidos. Claro. De manera que un enfrentamiento que aparentemente fue regional se va convirtiendo casi en universal, por lo menos en sus efectos económicos es universal. Sí, y por eso en sus efectos militares y políticos es norteamericano, es europeo y es de alguna manera es lo que mucha gente dice, es cierto, eso es así. Por eso, como es una guerra que ha devenido entre dos regiones, sí, ninguna puede perder. Rusia no puede perder, pero Ucrania y Occidente no puede perder. Ese es el gran dilema. Bueno, Ucrania será el perdedor. Bueno, el pueblo ucraniano, ya lo porque es. Que nosotros generalmente hablamos de la guerra, pero no hablamos de todos los muertos. Sí. De los muertos civiles, fundamentalmente. Sí, 4.000 y pico. Y los militares, que son gente de abajo, los que mueren. Sí. Entonces, debe llegarse a un entendimiento porque no puede humillar. Pero yo digo que va a perder porque... claro, ya ha perdido. Todos los acuerdos que se hagan son acuerdos en que Ucrania va a perder territorio. Claro, no solamente va a perder territorio, va a perder autonomía. O sea, porque tiene que dar satisfacción a Occidente o a OTAN y tiene que dar satisfacción a Rusia. Sí, pero ella ha devenido de hecho una miembro de la OTAN. O sea, la OTAN se comporta
claro. frente a Ucrania como si fuera un miembro. No, claro, o sea, de hecho, por ese lado podría recibir gran ayuda económica, sí. Porque incluso ya la OTAN está hablando de un monto para reconstruir a Ucrania. Sí, pero en gran medida, su política, el ejercicio de la soberanía de sus autoridades va a tener sus limitaciones. Va a tener sus limitaciones porque Occidente le dice no queremos la guerra con Rusia. Y Rusia es capaz de decidir hacer la Rusia. Europa no puede vivir sin Rusia, sin el petróleo ruso. Exacto. Ya prácticamente se está demostrando. Entonces toda solución tendrá que tomar en cuenta toda esa realidad. O sea, Ucrania ahora va a tener una mayor limitación de lo que es su soberanía porque, repito, tiene que dar satisfacción a Occidente y tiene que ser ariete de Occidente, pero ariete condicionado a que su independencia no lo lleve a un enfrentamiento con Rusia. Exactamente. Y además mantener relaciones que a Rusia le convengan. Claro, también. Hasta cierto punto. También. Sí, también. Y es obvio, porque ya ha habido declaraciones en esa línea, es obvio que Europa creo que va a renunciar a el derecho, entre comillas, que pueda tener a instalar bases militares en un país o un territorio miembro. Pero ahora yo no conozco todos esos intríngulos de los temas militares, ni mucho menos. Pero yo me pregunto, ¿es necesario tener bases militares para que Occidente o cualquier país ponga todos sus armamentos, su capacidad destructiva en ese país? No, porque las bases militares tenían, y por eso uno no puede ver la actitud de Putin como una actitud irracional, porque las bases militares tienen una razón de ser, que no es Ucrania, es Rusia. Claro. Entonces, y Occidente. Putin sabe bien lo que está haciendo. Claro. Y los rusos también saben lo que Occidente quiere hacer. Lo que yo pienso es, y repito, y por eso la actitud de Kissinger y otros geopolíticos norteamericanos que dicen, pero no llevemos la provocación hasta tanto, porque nosotros reaccionamos de igual manera cuando los rusos vinieron aquí, a nuestra puerta, vía Cuba. O sea, pero de ahí es lo mismo. Sí, pero de ahí, por ejemplo, a justificar, porque mucha gente justifica la guerra, la invasión, porque entiende que fue una provocación. Y el argumento lo dijo Kissinger. Kissinger lo advirtió. O sea, Kissinger tenía razón. Le da razón a Rusia a invadir. Y me parece que eso es reducir la cosa. Eso es, como tú dices, no ver los efectos de una invasión. Cómo se destruye un país, cómo se destruye la infraestructura de un país y cuántas muertes. Que yo le dije al principio que la gran ley que rige al político y a la política es la conveniencia. Ningún jefe de Estado comienza a pensar, le voy a hacer una nación, un daño a esa nación. No. Él ve sus intereses, su conveniencia. Su conveniencia, pero estamos acostumbrados a razonar con la lógica del político. Y al razonar con la lógica... Es al revés, aquí estamos tratando de interpretar la lógica del político para entender el fenómeno. Sí, pero no lo podemos entender con esa lógica solamente. O sea, hay una lógica, quiero hacerlo, pero hay también una actitud ética ante un hecho político. O sea, yo pienso que eso es... Yo recuerdo una vez, profesor, yo asistí, tuve el honor de estar en el Perú en un curso de casi 2 meses con el padre de la teología de la liberación. Y fue un sacerdote francés a darnos las clases sobre Engels. Y en un momento él dijo que fusilar a un gran explotador era un acto de amor. Bueno, entonces tendríamos que ver... La ética es un poliedro.
Sí, pero tendríamos que ver cuál es ¿entiendes? o sea, cuál es la noción del amor. Exacto. Porque la noción del amor es el respeto al prójimo. Bueno, pero él y la decía, defensa del prójimo. Acuérdese, No, es un acto. acuérdese que la legalidad ha dicho en beneficio de la mayoría siempre es justificable. Por eso todos estamos de acuerdo con el ajusticiamiento de Trujillo. Sí, porque también eliminando a Trujillo evitábamos que Trujillo siguiera matando. Matando gente. Eso es una lógica del poder, pero que... Entonces, si Putin cree que a largo plazo, en el larguísimo plazo, cuando él no esté, la sobrevivencia de la Rusia pasa porque Occidente no les rodee con bases militares, hará como invadirá como invadió a Ucrania e invadirá a otros si es necesario. Y es la misma lógica de Occidente, de la OTAN. O sea, la OTAN en Occidente ha hecho tantos atropellos como Rusia, pero mucho más. La OTAN nació dentro de la política de contención, profesor, para evitar el expansionismo soviético. Exacto, o sea, y no solamente eso, sino que cada uno de esos ejércitos, en términos particular, ha cometido tropelías tan perversas y tan malas, o peor que lo que ha cometido los Rusia. Ahora, pero ¿cuál la es el conveniencia punto? los une. ¿Cuál es el punto? El punto es que uno tiene que tener una actitud de condena ética y de clase a esas guerras interperialistas. Pero ya esa es una posición no política. Vamos a un segmento comercial para venir al último segmento y que usted nos ayude desacuerdo total. Que usted nos ayude a entender hacia dónde piensa usted, cuál podría ser el final dentro de los vamos a hablar de las distintas posibilidades, los distintos escenarios que podrían darse en esa situación que es compleja, porque fíjese que hasta nosotros la estamos sufriendo. Venimos a la parte final de esta interesantísima explicación que nos está dando el profesor César Pérez sobre el tema de nuestros tiempos, como diría Ortega, que es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, con un desencadenamiento que tiene a Occidente tambaleando en términos económicos, aunque se solapan los efectos de la pandemia con los efectos de la invasión. Profesor, ya en estos brevísimos minutos, ¿cómo visualiza usted el final, viéndolo? Y aquí sí le pido una apertura dentro de los valores que están manejando los grupos enfrentados. Estados Unidos, que parece muy firme en su posición, casi hasta ir a un face to face en el terreno. La Unión Europea, Rusia y una China agazapada, pero que mete su candelita. Sí. Mira, yo creo que ahí se va a imponer la razón de Estado o la razón de cada uno de ellos, porque una guerra es desastrosa para todos. O sea, las guerras nucleares y todo eso se evita porque se sabe que todos pierden. Entonces, hay gente que gravita sobre Putin, intereses que gravitan sobre Putin, que sabe hasta cuánto eso le afecta, hasta cuándo afecta una actitud de beligerancia y de continuar la beligerancia. Al igual que Occidente, los hechos le dicen a Occidente, a la OTAN y a los Estados Unidos, los hechos le dicen que no pueden mantener una actitud de expansión de la agresividad o de expansión del conflicto, porque eso trae consecuencias nefastas y ya lo tienen, ¿no? Entonces, esa realidad que afecta a cada uno de ellos lo llevará a un entendimiento. Yo pienso que, y ya se vislumbra, entendimiento. Tendrá
dice Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha perdido el 20% del territorio. Pon tú que no haya perdido ese 20% o que haya perdido más. Tiene que dejar una parte. Sí. Y tiene que aceptar una parte. Ucrania tiene que, Crimea tiene que dejar a Crimea. No puede, Yalta, toda esa parte tiene que dejarla. Hablan incluso de 15 años, pero de 15 años para de 15 años posponerla por 40. Lo que parece claro es que la OTAN no se va a embarcar en bases militares en Ucrania. No. Por ahora ahí Sí. No lo va a hacer. Lo va a hacer en los países nórdicos y ya condicionado con acuerdo con la misma Rusia. O sea, porque en fin de cuentas son poderes non santo, ninguno de los tienen dos. que entenderse mutuamente Tienen que entenderse. para no Ahora, hay una cosa destruirse todos. Ahora, hay una cosa que yo sí me reivindico. Es que en ese conflicto uno no puede apoyar ninguna de las partes. Ya. Y hay mucha tradición de eso. En los años 20, la Primera Guerra Mundial, se dividió el mundo socialista. Así es. ¿Por qué? Porque uno decían apoyo a los estados, Sí. doy bono para que el estado tenga recursos para la guerra. Y algunos socialistas dijeron, no, yo no le doy bono al estado porque yo no creo en esa guerra. Yo no creo en esa guerra Ya. porque esa guerra no me concierne. Es una guerra entre potencias y las potencias, ninguna potencia tiene en su primer lugar la gente, sino tiene en primer lugar tomar territorio y el poder de esas élites que gobiernan. Y una cosa que se ha visto clara, creo yo, a partir de algo, de afirmaciones que usted ha hecho anteriormente, usted señaló que Rusia no puede sustentar por mucho tiempo una guerra o una invasión, pero yo creo que tampoco la OTAN ni Estados Unidos. La mejor muestra es cómo está desestabilizando el mundo. Rusia no puede tomar Ucrania. No la puede mantener militarmente, ni cultural, ni social, ni económicamente. No la puede sostener. Pero tampoco puede mantener un ejército ahí. Por eso, pues no la puede sostener económicamente, políticamente, humanamente. No la puede mantener. Entonces, el que tiene el problema de no mantener una avanzada es Rusia. Porque las otras partes lo único que hacen es que defienden esa parte. O sea, ¿cuál otra parte? Ucrania, o sea, defiende la independencia, defiende la existencia de Ucrania como tal. Entonces hay unas diferencias. Rusia tiene que ceder, estos tienen que ceder, pero yo creo que el costo mayor lo pagará Rusia. Aunque haya un acuerdo, el costo mayor lo pagará Rusia y no creo yo que saldrá Putin indemne de ese conflicto que ha desatado. Profesor César Pérez, muchísimas gracias. Lo hemos visto brillantemente en el terreno de la geopolítica. Es probable que de hoy en adelante, además de sociólogo urbano y politólogo, tengamos que decir que usted es un experto en geopolítica, por lo menos en esa zona del mundo. Por supuesto, usted ha estado mucho tiempo en la Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética, ha estado de manera particularmente en Ucrania, y creo que Europa ha sido su vida. Sí, yo lo único que quiero es que los televidentes se den cuenta de qué amigo uno se gasta. Así es que muchas gracias, hemos aprendido mucho, muy interesante, sin duda un punto muy complicado del ajedrez de las naciones. Y una actitud que a veces los seres muy sencillos no entendemos. A veces uno dice, tenemos ganas, deseos de complicarnos la vida de manera permanente. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.